Yo voy a, hermano presidente, hablarles de dos elementos. Voy a tratar de ser breve, pero voy a hablarles de dos elementos. Voy a hablarles un poco de historia y voy a hablarles un poco de derecho. Nunca debemos olvidar nuestra historia. Los pueblos que olvidan su historia pierden la conciencia de sus destinos, decía alguna vez un presidente argentino, Nicolás Avellaneda. Por eso es que nuestro presidente, y lo hacía hace unas horas en Yapacaní, en el aniversario de la Revolución Productiva, nos recuerda constantemente nuestra historia, nuestra vivencia, de dónde venimos, porque solamente así sabremos cuál es nuestro destino y encauzaremos de manera correcta nuestros actos para conseguir ese bienestar de nuestra nación que estamos construyendo de la mano de nuestro presidente, el presidente Evo Morales. Hablemos de historia. El 6 de agosto del año 1825 surge la nación boliviana y surge de una decisión que toman un grupo de abogados, un grupo de doctores, los doctores charquinos como se llamaron, que fueron los encargados por el mariscal Antonio José de Sucre, que les encargó a través de un decreto, el decreto de 9 de febrero de 1825, reunirse en una asamblea y deliberar si iban a constituir una nación independiente, si nos íbamos a anexar al Perú por los lazos que teníamos con el virreinato del Perú, o si nos íbamos a anexar a la Argentina por la pertenencia que teníamos en la etapa colonial, que pertenecíamos desde el año 1776 al virreinato del Río de la Plata. Las 4 provincias charquinas, como se llamaron en ese momento, tomaron la decisión de conformar una nación libre, independiente y soberana. Esa decisión se la tomó el 31 de julio, cuando se agotó el debate y se sometió el tema a votación, el 31 de julio de 1825. Inmediatamente se conformó una comisión, se redactó el acta de la independencia y el 6 de agosto de 1825 surge la nación boliviana sobre la base de las provincias charquinas, una de las cuales era la provincia de Potosí, una provincia que tenía una jurisdicción sobre un vasto territorio marítimo, costero, de más de 120.000 kilómetros cuadrados de superficie, con una extensión de costa que superaba los 400 kilómetros de costa. Bolivia y Chile suscriben 2 tratados de límites, que se los forma justamente para poder poner fin a esta lógica de incursiones pacíficas, entre comillas, que fueron la primera forma de actuar incorrecta, indebida, de un Estado que pretendía apropiarse de las grandes riquezas que para ese entonces, principalmente guano y salitre, ya se habían descubierto en los territorios bolivianos. Bolivia suscribe un tratado de límites en 1866. Fija el límite territorial en el paralelo 24, pero establece un área de medianería entre el paralelo 25 y el paralelo 23, que ha de ser finalmente la razón de los conflictos futuros que vamos a tener con Chile. Había un área de territorio entre 2 paralelos, el paralelo 23 y el paralelo 25, en la cual se iban a repartir en partes iguales los resultados, las ganancias económicas de las explotaciones que en esos territorios se iban a dar, las explotaciones de guano, salitre y otros recursos mineralógicos. El año 1874 se suscribe un segundo tratado de límites. Se ratifica el límite fronterizo en el paralelo 24, pero se elimina ese régimen de medianería en cuanto a la distancia que había entre el paralelo 24 y el paralelo 25. Este mismo tratado y una acta complementaria establece que no se pueden establecer contribuciones, impuestos, valga la aclaración, no contribuciones, sino impuestos específicos durante un periodo de tiempo sobre las explotaciones de salitre y de otros minerales. Este elemento ha de ser el detonante de la invasión injustificada, como vamos a ver más adelante. En el inicio de la confrontación bélica del Pacífico no ha habido una guerra, ha habido una invasión injustificada, una invasión sin previo aviso,
Una invasión, reitero, que no se dio cumpliendo el derecho internacional de ese entonces. Por esa razón, la resistencia boliviana, una pequeña resistencia boliviana de un puñado de valientes hombres a la cabeza de Ladislao Cabrera y Eduardo Abaró Hidalgo, recién se va a formar más de un mes después, el 23 de marzo del año 1879, se da la histórica defensa en el puente de Topáter. En esta gesta histórica obtuvimos al hombre que tuvo el mayor heroísmo de nuestra historia y nuestra nación, Eduardo Abaró Hidalgo, quien antes de rendirse ante el agresor chileno, prefirió decirle que se rinda a su abuela carajo, en una frase que repetimos y analizamos y que valoramos desde nuestra niñez como un gesto de heroísmo extraordinario de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nuestra nación, de la nación boliviana, que nos orgullece y nos llena el pecho de orgullo y de dignidad. Pero este hecho es una comprobación vívida de que no hubo una guerra. El 31 de marzo, a finales de marzo, Bolivia hace un llamamiento urgente a la comunidad internacional y denuncia la invasión de su territorio. Recién ante este hecho, el 5 de abril del año 1879, casi 2 meses después de la invasión, recién Chile declara formalmente la guerra cuando ya se había apoderado de todo nuestro territorio. Bolivia y Perú tenían un tratado secreto que se había firmado durante la presidencia del presidente Frías, un tratado secreto de mutua defensa, y la declaración de guerra tardía de Chile procuró y generó el hecho de que el Perú ingrese formalmente en la guerra. No vamos a analizar aquí los antecedentes y el desarrollo histórico de la guerra porque no nos da el tiempo y no es de eso a lo que hemos venido a hablar. Pero vamos a rescatar siempre el heroísmo de nuestras Fuerzas Armadas, el heroísmo de grandes hombres que pelearon en estas gestas, con errores y aciertos. Finalmente, ustedes conocen, Chile se quedó con todo el territorio boliviano y con gran parte del territorio peruano. Chile llegó incluso a dominar y someter y cometer graves vejámenes en Lima, la propia capital del Perú. Chile suscribió un tratado de paz que se conoció como el Tratado de Ancón en el año 1883 con la República del Perú y con nuestro país que se había retirado en la batalla del Alto de la Alianza de abril del año 1880 de las confrontaciones bélicas, suscribió bajo presión y bajo fuerza el tratado o el pacto de tregua, como se denominó, del año 1884. En este pacto de tregua, en este primer documento que suscribe Bolivia con Chile, bajo la amenaza de nuevas hostilidades, nuestros representantes Belisario Salinas y Belisario Boeto ya ponen un acápite fundamental en el que establecen que Bolivia jamás ha de renunciar a tener un acceso pleno, total, libre y soberano sobre el Océano Pacífico. Es un primer antecedente en un pacto de tregua que, como vamos a ver más adelante, ha de tener un gran desarrollo durante toda esta larga historia de 139, de casi 140 años de lucha por nuestra reivindicación marítima. El año 1895, Bolivia y Chile suscriben 3 tratados, uno de paz y amistad, uno de comercio y uno, el más importante, el que se denominó el Tratado de Transferencia de Territorios. Chile se compromete mediante este tratado a darle a Bolivia las provincias de Tacna y Arica, 2 provincias que antes eran peruanas y que por el Tratado de Ancón de 1883 no habían quedado ni en el Perú ni en Chile. Habían quedado bajo la administración chilena, pero se había acordado de que se iba a realizar un referéndum
en 10 años y de ahí se iba a definir qué iban a pasar con esas provincias. Haciendo honor al lema de su escudo, por la razón o la fuerza, esta vez nuevamente Chile aplica la fuerza y desolla la razón. Esta situación generó una situación de aislamiento, una situación de soledad en la que se encontró sumida la nación boliviana, situación que de alguna manera nos obligó a los bolivianos a suscribir el nefasto tratado de 1904, de 20 de octubre de 1904. Este tratado ha sido calificado por nuestro presidente, queridos jóvenes, señoritas, como un tratado impuesto, injusto e incumplido. Analicemos brevemente estos tres elementos. Bolivia se encontraba sometida a una situación de exacción económica a través de un impuesto, el dogal aduanero, que Chile había colocado para asfixiarnos y para forzarnos a firmar un tratado de libre tránsito. Chile se encontraba con una tropa movilizada cerca de nuestras fronteras para generar una amenaza de nuevas hostilidades. Bolivia se encontraba totalmente encerrada y en un marco de aislamiento internacional después de que Chile y Argentina habrían solucionado su problema con el abrazo del estrecho. En esas condiciones y bajo la prepotencia con la que actuaron autoridades chilenas, Bolivia se vio obligada a suscribir un tratado que por todas estas características fue un tratado impuesto. ¿Fue un tratado injusto? Claro que sí. Si no analicemos el contenido de este tratado, Bolivia entregó más de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, 400 kilómetros de costa, por disque un derecho de libre tránsito por los puertos chilenos del Pacífico, por la construcción de un ferrocarril entre Arica y el Alto de La Paz, por la garantía para la construcción de otro ferrocarril y por una indemnización de 300.000 libras esterlinas. Un territorio riquísimo en guano, salitre, en cobre, el cobre que algún presidente chileno llegó a decir, presidente Allende, que era el sueldo de Chile, fue entregado por estas concesiones. Díganme ustedes, queridos jóvenes, si eso no es algo profundamente injusto. Y finalmente, el tratado de 1904, como lo dijo el presidente, es un tratado incumplido. Y si no, vean ustedes lo que pasa recientemente. Cada vez que hay una huelga, que hay un paro, que hay una movilización de los puertos chilenos privatizados, ¿qué pasa con nuestros transportistas? ¿Qué pasa con las personas, con los ciudadanos bolivianos que tienen que utilizar ese libre tránsito? Ese libre tránsito se vuelve en una situación formal que no se cumple. El tratado de 1904 es un tratado impuesto, injusto e incumplido. Más adelante, en la década de 1970, dos gobiernos dictatoriales, el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet en Chile y el gobierno de facto del general Hugo Banzer Suárez en Bolivia, empiezan uno de los procesos de negociación más importante y más trascendental que están dentro de esta larga historia de reconocimientos y de aval por parte de Chile del derecho boliviano de obtener un acceso soberano al Océano Pacífico. Lo que se conoció como la negociación de Charaña. El 8 de febrero del año 1975, en pleno altiplano, en un vagón de ferrocarril, los dos presidentes abren uno de los procesos más importantes, donde cuando menos hay dos documentos formales suscritos por Chile, en los cuales Chile nuevamente reconoce una obligación jurídica de negociar con Bolivia para que Bolivia obtenga un acceso libre y soberano al Océano Pacífico. Estas negociaciones que importaron
un periodo de 3 años en los que Bolivia y Chile volvieron a tener relaciones diplomáticas, finalmente finalizaron nuevamente por el desconocimiento de la palabra empeñada de parte de Chile el año 1978. Es importante aquí mencionar que la lógica de Chile fue siempre la misma: acercarse a Bolivia, negociar con Bolivia, suscribir acuerdos con Bolivia, hacer promesas unilaterales en favor de Bolivia. Y después de un tiempo, cuando cambiaba el gobierno en Bolivia, desoír esas promesas, desconocer los acuerdos, postergar los trámites, en otras palabras, borrar con el codo lo que se ha escrito con la mano. Algo que una de las grandes abogadas de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia, la profesora Monique Chemelier, ha calificado como soplar frío y caliente durante más de 100 años. Ante esta situación, el año 1979 se cumplen 100 años de la invasión del puerto de Antofagasta. Bolivia celebra solemnemente este hecho, con un acto tan importante como el banderazo que hemos hecho de la mano de nuestro presidente días previos a las audiencias orales, con expresiones de fervor, de civismo, de gran patriotismo. Bolivia celebra el centenario de la invasión y a partir de ese momento Bolivia ha de colocar en el espectro multilateral el tema de la reivindicación marítima. Bolivia deja de negociar directamente con Chile y plantea el tema en el seno de la Organización de Estados Americanos, la OEA, donde están agrupados 34 países de Norte, Centro y Sudamérica. ¿Y saben qué, jóvenes? Entre 1979 y 1989, durante 11 años, se firman 11 resoluciones en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, estableciendo que Chile y Bolivia deben negociar para que se supere la condición de mediterraneidad que afecta a Bolivia. 11 resoluciones suscritas en el Pleno de la Organización de Estados Americanos, 3 de ellas con la aquiescencia y el voto favorable de Chile, que respaldan en el aspecto multilateral el derecho que tenemos de obtener un acceso libre y soberano sobre las costas del Océano Pacífico. Después de 1989, el tema siguió vigente y sigue vigente hasta nuestros días. En la última sesión de la Organización de Estados Americanos, de la Asamblea General, en Washington, hace poco, hace 2 meses, en junio, conjuntamente con el canciller Fernando Guanacuni, hemos planteado el tema de nuestra reivindicación marítima. Es un tema que ha de estar ahí hasta que finalmente los bolivianos ejerzamos nuestro derecho. En 1987, para hacer un poco más corta la historia, en 1987 se da otro proceso de negociación, el proceso de negociación que se denominó el enfoque fresco. El canciller boliviano Guillermo Bedregal hace 3 propuestas al canciller del Valle chileno. Esas 3 propuestas son consideradas y después, en esa lógica, son rechazadas por Chile. En la década de 1990 hay también hechos importantes: la Agenda sin Exclusiones, la Declaración de Algarve. Pero finalmente, jóvenes, llegamos al año 2006. Llegamos a ese cambio histórico trascendental que ha vivido nuestra nación, que ha vivido nuestro Estado. El presidente Evo Morales llega al ejercicio del gobierno. Recuerdo muy bien, presidente, usted vivía en un apartamento en la avenida Buch, en la zona de Miraflores. Ahí nos reuníamos siempre con el presidente, ahí analizábamos, teníamos varias reuniones, y un día yo llego, creo que era un día antes o el mismo día del 22 de enero, y veo un despliegue terrible de
de gente, de seguridad, unas personas extrañas, y cuando llego a la puerta me entero que era el presidente Ricardo Lagos, que había venido a visitarlo a su casa, a su domicilio, al presidente Evo Morales. Juntos salieron por un pequeño balcón con una bandera boliviana y una bandera chilena. Escúchenme bien, jóvenes, esto es muy importante. Chile desde un primer momento reconoció que la Bolivia del año 2006 en adelante era otra Bolivia y empezó a vernos de manera diferente. A los pocos meses dejó la presidencia el presidente Lagos y se hizo cargo de la presidenta Bachelet. El presidente Evo fue a Chile y en un estadio más de 10.000 personas, más de 10.000 chilenos corearon espontáneamente Mar para Bolivia. Fue un reconocimiento ciudadano de la gente sana, de los sectores sanos de la nacionalidad chilena, que al interior de su nación reconocen la justicia de la causa boliviana. Y empezó un proceso de negociación que se llamó la Agenda de los 13 puntos. El punto sexto de esta agenda, queridos jóvenes, era el tema marítimo. Sobre el tema marítimo, la presidenta Bachelet había adquirido una serie de compromisos en una negociación reservada que se llevaba adelante a través de representantes. A nuestra representante, la representante nominada por el presidente Evo, la llevaron en helicóptero a ver los territorios por los cuales Bolivia iba a tener acceso al mar. Nuevamente se comprometieron a hacer propuestas útiles, concretas y factibles. Pero nuevamente Chile empezó con el paso de los años a tratar de no cumplir sus promesas, desoír lo que había dicho, no cumplir lo que se había comprometido. Pero no contó con un elemento central, un elemento que tenemos que tenerlo presente, el más grande elemento que nos ha permitido llevar adelante esta epopeya jurídica que hemos llevado a la Corte Internacional de Justicia. La nación boliviana ya no era la nación de antes, ya no era una nación inestable, ya no era una nación que tenía 5 presidentes en 5 años. Para Chile era muy fácil, negociaba con un presidente, le ofrecía muchas cosas, suscribía documentos, acuerdos, actas, pasaba un tiempo y había un nuevo presidente en Bolivia. Si algo le ha beneficiado a Chile durante más de 100 años, ha sido la inestabilidad política de Bolivia. Y esa situación cambió definitivamente y cambió para bien. Nuestro presidente Evo Morales la ha visto llegar a la presidenta Bachelet y la ha visto irse a la presidenta Bachelet. Lo ha visto llegar al presidente Piñera y lo ha visto irse al presidente Piñera. La ha visto volver a venir a la presidenta Bachelet y la ha visto irse nuevamente a la presidencia Bachelet y que lo ha visto nuevamente llegar al presidente Piñera. Se han cambiado 4 o 5 presidentes y al frente hay una sola línea, una sola conducción, un solo hombre que representa la construcción de esta nueva nación. ¿Cómo Chile puede ahora jugar con nosotros? ¿Cómo podía Chile ahora incumplir sus promesas, borrar con el codo lo que había escrito con la mano? Ya no podía hacerlo. Trataron de disimular y finalmente, aduciendo los cambios de gobierno, que se iba la presidenta Bachelet, llegaba el presidente Piñera, finalmente al presidente Sebastián Piñera. Nuestro presidente, el presidente Evo, le dice: voy a esperar que se cumplan las promesas, las obligaciones, que llegue una propuesta o propuestas útiles, concretas y factibles. Y lo voy a hacer hasta el 23 de marzo del año 2011. Esas promesas no llegaron, Chile se apartó del diálogo y el 23 de marzo del año 2011, a los pies de este gran hombre, de este gran héroe, don Eduardo Abaró Hidalgo,
el presidente Evo le anunciaba a la nación boliviana y al mundo que había llegado el momento de ejercer nuestro derecho y que a las negociaciones y a la práctica diplomática debería sumarse un fallo justo y certero de la justicia internacional que nos devuelva el ejercicio de nuestro derecho. En el entendido certero, reitero una vez más, para que se les quede grabado en lo más profundo de su mente, queridos jóvenes, que Bolivia tiene un derecho y vamos a ejercer ese derecho. El presidente Evo hizo lo que nunca se había hecho en esta larga historia de más de 100 años, 139 años hasta la fecha. Por primera vez se conformó un verdadero laboratorio jurídico de análisis y de estudio del derecho boliviano a obtener un acceso soberano al Océano Pacífico. Ese laboratorio jurídico se llamó DIREMAR, la Dirección de Reivindicación Marítima. Por primera vez se formó un equipo nacional de abogados y por primera vez se formó un equipo internacional de abogados. Un equipo internacional formado por grandes profesores del derecho internacional. ¿Por qué Bolivia nunca antes hizo esto? ¿Por qué Bolivia nunca recurrió al derecho en el pasado? ¿Por qué siempre tuvimos una actitud de pedir, de suplicar, de solicitar y no de ejercer un derecho, no de reclamar, de posicionar nuestros derechos? No lo sabemos. La lógica de los gobiernos anteriores, la lógica del viejo Estado republicano quizá se basó en esa forma de actuar. La lógica del Estado plurinacional es una lógica de dignidad, es una lógica de interés, es una lógica de decisión. Y eso fue lo que ocurrió. Durante 2 años el equipo jurídico nacional y el equipo jurídico internacional trabajaron profundamente. Y el 24 de abril del año 2013, en la Corte Internacional de Justicia, se presenta una demanda victoriosa y vencedora, una demanda científica en lo jurídico, basada en las grandes instituciones del derecho internacional, que ha tenido su desarrollo hasta la fecha y que actualmente se encuentra ya esperando la sentencia final. Chile se ha asustado, Chile se ha preocupado ante la interposición de esta demanda. Sus temores lo han descolocado y lo han llevado a errores. Chile ha presentado una, se dice jurídicamente, una objeción a la jurisdicción de la Corte. Ha pretendido escaparse de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y lo ha hecho con el viejo argumento cansado y repetido durante más de 100 años. Ha dicho todo con Bolivia en relación a la reivindicación marítima que reclama, que demanda, está solucionado por el Tratado de 1904. ¿Y saben qué? Tal como lo anunciamos, por una mayoría abrumadora, 14 votos contra 2, en realidad esos otros 2 votos tampoco le daban la razón a Chile. Podemos decir, por una unanimidad, la Corte Internacional de Justicia dictó una primera sentencia histórica en favor de Bolivia. Digo una primera porque estamos seguros que vamos a tener una segunda victoria definitiva en la Corte Internacional de Justicia. El 24 de septiembre del año 2015, una fecha que quedará grabada en la memoria positiva de nuestro gobierno y de nuestra nación, la Corte Internacional de Justicia le decía a Chile 3 cosas, 3 grandes argumentos. Primero, Bolivia ha nacido con mar. Toda esta historia que he contado desde la época de la colonia y la fundación de la República ya no está dicha por nosotros, está dicha por la más grande corte que ha creado la humanidad para solucionar controversias de manera pacífica. Ellos lo han dicho. Segundo, estimados jóvenes, la Corte le ha dicho que el tratado de 1904, ese tratado que lo tiene a Chile totalmente enamorado, injusto para Bolivia,
incumplido para Bolivia, no ha solucionado el tema del derecho que tiene Bolivia a obtener un acceso libre y soberano al Océano Pacífico. La cuestión del acceso soberano al Océano Pacífico no es un tema ni tratado ni resuelto por el Tratado de 1904. Frases textuales de la sentencia sobre jurisdicción del 24 de septiembre del año 2015. Y tercer elemento, la Corte se ha declarado competente y ha entrado a conocer la fase de méritos. Esa fase de méritos que ustedes han podido ver, que todos los bolivianos hemos visto en las plazas públicas de nuestras ciudades capitales, en las provincias, en nuestro televisor, en nuestra casa. Esas audiencias orales que ha dirigido, ha conducido nuestro presidente Evo Morales en persona allá, muy lejos de aquí, a más de 10.000 kilómetros, en La Haya, el Reino de Holanda, la sede de la Corte Internacional de Justicia. Pues bien, queridos jóvenes, nosotros hemos ido a la Corte Internacional de Justicia y le hemos dicho, así como esta Corte en 1974 ha reconocido la palabra de Francia, le pedimos que reconozca la palabra de Chile, que una vez en 1919, en 1920, en 1950, en 1961, en 1975, en 1987, una y otra y otra y otra vez ha dicho públicamente a través de sus presidentes, sus cancilleres y sus embajadores que ha de negociar con Bolivia para que Bolivia obtenga un acceso soberano al Océano Pacífico. Le hemos dicho a la Corte, aplique usted su propia jurisprudencia. Lo que le ha dicho a Francia, exactamente lo mismo, dígaselo a Chile. Díganme ustedes, queridos jóvenes, si esta demanda que ha impulsado nuestro presidente, que la tenemos gracias a la estabilidad y la dignidad que hoy tiene la nación boliviana, no es de verdad una demanda victoriosa y vencedora. Y vámonos a un último punto en lo jurídico. Con las disculpas, presidente, por lo extendido. Nosotros le hemos hablado a la Corte de un elemento fundamental, de un elemento que hace a nuestra vida diaria. Estimados jóvenes, premilitares, soldados, marineros, oficiales, suboficiales, nuestra vida se basa en la confianza que debemos tener con las personas con las que actuamos. Nuestro presidente nos da instrucciones y nosotros actuamos en función de esas instrucciones. En nuestra familia confiamos en lo que nos dicen nuestros padres o en lo que nos dicen nuestros hijos. En la vida de cada uno de ustedes no piden documentos para actuar de una manera en su casa, en su trabajo, en el servicio militar que están prestando. Ese principio que nos permite a los seres humanos interactuar, que nos lleva a la confianza entre nosotros mismos, se denomina el principio de la buena fe. Y si ese principio existe entre los seres humanos, entre las personas, en la vida que desarrollamos cotidianamente todos nosotros, ¿cómo no va a haber ese principio básico fundamental entre dos naciones que son vecinas, que tienen casi 1000 kilómetros de frontera y que están llamadas por la historia a entenderse, a reencontrarse? Nosotros le hemos dicho a la Corte Internacional de Justicia, aplique usted los principios de la buena fe entre los estados para que Chile deje de soplar frío y caliente, para que Chile cumpla sus obligaciones, cumpla los compromisos que por la justicia de la causa boliviana ellos mismos han adquirido. Esa es la base jurídica profunda y certera que alienta nuestra demanda. Yo concluyo nuevamente haciendo una reflexión sobre algo que alguna vez nos dijo nuestro presidente, el presidente Evo. Y de verdad, presidente, es un honor poder hablar ante usted y ante nuestro alto mando en este aniversario patrio y rememorar estos pequeños elementos que de manera muy breve he tratado de contarlos, tanto de la parte histórica como de la parte jurídica. Nuestro presidente nos dijo
El derecho, la justicia, la razón, la verdad están con la causa boliviana. El derecho, lo que acabo de mencionar hace un momento, acuerdos unilaterales, o mejor dicho, promesas unilaterales, acuerdos suscritos con Chile, Buena Fe y otras instituciones que respaldan firmemente el pilar jurídico, el pilar de derecho sobre el cual se afianza nuestra demanda. Pero nuestra demanda no solamente está respaldada en derecho, sino que está respaldada en la justicia. No solamente que tiene respaldo jurídico, sino que tiene ese respaldo de ese elemento tan importante que hace al valor de la justicia. ¿Cuán justa será nuestra demanda que uno de nuestros abogados, el profesor Antonio Remiro Brotoms, cuando lo han entrevistado y hablado sobre nuestra causa, un gran profesor de Derecho Internacional, ha llegado a derramar lágrimas por comprometerse con la profundidad de nuestra causa? Nuestra causa está respaldada por la razón. A la causa boliviana se le han sumado personalidades, presidentes, primeros ministros. El propio Papa Francisco se ha sumado a la justicia de nuestra causa. Al planteamiento de Chile no se le ha sumado nadie. Nadie dice, Chile tiene razón, no tiene obligación de darle mar a Bolivia. Nadie ha dicho eso. A lo mucho lo que dice alguno de sus gobiernos amigos es un tema bilateral, arréglenlo entre ellos. La razón está de nuestro lado y la verdad también. Muchísimas gracias, presidente, por esta oportunidad. Muchísimas gracias al auditorio por habernos permitido. Hemos escuchado al hermano ministro de Justicia. Yo complementaría tres temas. ¿Qué dice Chile? Chile dice, se respeta soberanía de Chile. Nos preguntamos, ¿por qué ellos no respetaron nuestra soberanía cuando nos invadieron? Chile dice, respeten el tratado de 1904. Nos preguntamos, ¿por qué ellos no respetaron el tratado de 1886? Queridos soldados, premilitares, las primeras 5 constituciones de Chile reconocían que Bolivia tenía salida al mar. Y por eso, hermano ministro, decía, estamos con la verdad, estamos con la razón, estamos por un derecho que nos corresponde. Tenemos tantos términos, tantos documentos para debatir, pero Chile tenía una política de dilación. Comprometía algo, ofrecía algo y que nunca cumplía. Y nuestra demanda ante la IAS es que Chile cumpla con todos sus compromisos, con todos los acuerdos sobre el retorno al Océano Pacífico. Y ahora estamos en manos de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Holanda. Solo queremos justicia.